Corta corriente. Que existe en cada rincón del mundo, que es acogido y celebrado en algunos países, pero es ilegal en 76. Que es ocultado por miedo a la vergüenza pública o el encarcelamiento, tortura o inclusive la pena de muerte en 7 países. Que rompe y aleja familias. Que hace a la gente confrontar violencia brutal diariamente. ¿Qué rasgo simple hace que las personas sean tratadas como ciudadanos de segunda a donde quiera que vayan? ¿Qué hace que niños sean botados de sus casas, los estudiantes sean acosados y expulsados de las escuelas y los trabajadores sean despedidos de sus trabajos? ¿Qué es lo que ha existido en todos los países a través de la historia, pero que algunas personas aún consideran anormal? La respuesta: ser gay, ser lesbiana, ser bisexual o transgénero. En todo el mundo millones de personas enfrentan la violencia y la discriminación solo por ser quienes son. Cada nación está obligada por el derecho internacional de los derechos humanos a proteger a todas las personas lesbianas, gays, bisex y transgénero de la tortura, de la discriminación y la violencia. Y eso no lo dije yo, lo dijo las Naciones Unidas. La ONU tiene un simple mensaje para los millones de personas LGTBI alrededor del mundo. No estás solo, no estás solo. Es que los derechos LGTBI son derechos humanos y juntos, vamos a construir un mundo que sea libre y que sea igual. Corta corriente. Hola, soy Alonso Solís. Por allá del 2012, ese fue el mensaje del entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ante el Consejo sobre Derechos Humanos. 6 años después, recordé ese discurso del que había hecho varias notas en prensa. Llegué a aprendérmelo de tantas veces que lo escuché o se lo recomendé a alguien. Y esa frase, ser libres e iguales, la recordé inmediatamente cuando se dio el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero anterior. La Constitución de Costa Rica dicta en su artículo 1, y abro cita: Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Cierro cita. Y para nosotros, esa libertad se vio amenazada en 2018. Este es el último episodio de este año de Cortacorriente y nos pareció correcto hacer nuestro resumen del año para nuestra comunidad y de por qué estamos aquí. Corta corriente. Mírala, qué linda viene. Mírala, qué linda va. La revolución lesbiana que no da ni un paso atrás. ¡Más fuerte! Hola, soy Jason Salas y el 9 de enero del 2018 las cosas cambiaron. El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le daba el peso necesario a la lucha por la igualdad. Por eso, nos vamos a poner un poquito solemnes y les voy a leer una parte. En su decisión, la Corte reiteró su jurisprudencia constante en el sentido que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana. Por ello, está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en esas características de la persona. Reiteró, de igual forma, que la falta de consenso en el interior de algunos países sobre el respeto pleno de los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos, o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido. La Corte definió a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Además, la Corte Interamericana reiteró que la Convención Americana no protege un determinado modelo de familia, debido a que la definición misma de familia no es exclusiva de aquella integrada por parejas heterosexuales.
el tribunal consideró que el vínculo familiar que puede derivar de la relación de una pareja del mismo sexo se encuentra protegida por la Convención Americana. Por tanto, estimó que todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas entre personas heterosexuales. Y ahí, con ese fallo, fue que decidimos hacer un podcast. Queríamos darle un poquito de volumen a la voz de nuestra comunidad, aportar un poquito para que algunos nos pudieran escuchar y el montón de cosas que hay que decir. Poco sabíamos que el año iba a ser tan turbulento. Si estamos listos para el matrimonio igualitario. Si hoy fuera legal, nosotros estaríamos ya haciendo planes de matrimonio, digamos. De hecho, nosotros tenemos el plan de ir el otro año a Barcelona a casarnos. Pero sería mejor casarse en Costa Rica. Definitivamente, es que cuando una piensa en irse a Barcelona no solamente tiene que ver el costo, es que vos haces un acto importante de unión en donde una quiere celebrar con las amigas, quiere celebrar con la familia, Claro, ahí y nadie- no va a ir todo no el todo el mundo puede hacerlo. Claro, pero también ir a Barcelona sería como fugarse, muy loco. Exactamente. Y además sería ir a hacer una unión que finalmente termina no siendo reconocida en el país y finalmente termina siendo el mismo estado de indefensión jurídica. ¿Y usted cree que el país esté listo? O sea, los que estamos afuera de este bar, ¿estamos listos? ¿Están listos? Yo creo que sí. Sí, la sociedad, a pesar de tanto hater que ha salido últimamente. Es que yo creo que cuando la gente vea que el matrimonio igualitario finalmente no le causa daño a nadie, Sí, porque todo el mundo va a seguir igual. todo sigue igual. Hola, soy Marco Ureña. En este camino no solo nos tocó hablar de matrimonio igualitario, también lidiamos con otras situaciones. Hablamos con otra gente, como Fabián, un joven de Pérez Celedón que por medio de Facebook publicaba sus sermones y de cómo Dios le ayudó a dejar la homosexualidad. Nos llevó a su iglesia en Santa Ana, nos triguerió y nos contó de su vida, de cómo llegó a sentirse tan solo que nunca fue verdaderamente feliz, pero cómo un día todo eso cambió cuando se involucró con la religión. Mi nombre es Denier Fabián Padilla Monge. Soy ex homosexual. En el caso personal, en mi caso, ¿verdad? Pues fui una persona que fui abusado sexualmente desde que tenía 6 años de edad. Yo me acuerdo que yo de niño, pues obviamente al gran impacto negativo que tuve de niño, eso fue provocando que conforme fui creciendo, tuve pues algunas formas de actuar distintas tal vez, entre comillas, a un niño normal, ¿verdad? Fueron muchos vacíos, Alonso. Digamos, yo era feliz, como se lo dije. Yo era feliz en mi relación homosexual. Yo era como cualquier persona, feliz, pero estaba completamente lleno de vacíos. Llegó un momento en el que, unos días antes de yo tomar la decisión de venirme, yo le dije a Dios, Dios, yo ya no puedo luchar más con mis fuerzas. Yo ya me di cuenta que tú no cambias. Ya yo me di cuenta que uno nace así y pues, ¿será que uno muere siendo homosexual? Yo ya no voy a luchar más, ya yo tomo la decisión de irme, tomo la decisión de, pues, convivir con quien va a ser mi pareja. Pero si tú en algún momento quieres hacer la obra y de verdad usted cambia y transforma, mi corazón va a estar dispuesto en cualquier momento. ¿Y eso pasó ahora entonces? Y eso pasó hace 6 meses, Alonso. Un día normal, se hizo un comentario en Facebook, una persona que yo ya conocía, el cual pues no me agradó mucho porque me sentí atacado, yo como en ese momento homosexual. Entonces yo obviamente como uno más de la comunidad LGBTI, pues le respondí el comentario y empecé el escudo y sí, se va a defender ya el gremio. después, ajá, exacto, ya después entonces me contacta una señora que no sabía quién era esa señora y me dice, papi, Dios transforma, Dios esto, Dios lo otro. Y yo digo, bueno, pero ¿qué hago?
digamos, yo tengo mi relación con una persona maravillosa, el cual pues estamos bien, pero ya yo no quería lo mismo, Alonso. Ya yo no quería lo mismo. Yo tomo una decisión definitiva. ¿Okay? Yo tomo una decisión definitiva. Son rompebolas. Usted dice, no aquí más, cambio. No más. Yo dije, no más. ¿Okay? Yo dije, no más. A partir de hoy, soy otra persona completamente distinta. Yo siempre, en toda mi vida, he sabido que mis vacíos, el único que los podía llenar era Dios. Su historia también nos hizo conocer a alguien espectacular, Margarita, una defensora de los derechos humanos que no duda en ayudarnos a pesar de ser un podcast de un solo episodio, y nos enseñó a patear culos. Hola, mi nombre es Margarita Salas, soy licenciada en Psicología y cuento con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y quisiera plantearte algunas cosas, Fabián, con respecto a esto que decís. Yo lo primero que quisiera compartir es que es una mala práctica clínica diagnosticar a distancia a partir de fragmentos parciales, por lo cual no voy a plantear elementos diagnósticos sobre tu caso en particular, sino en general sobre el tema de la homosexualidad como una variante más dentro de la sexualidad humana. Vos conversás un poco sobre el tema de que vos considerás que tu atracción inicial hacia los hombres fue resultado de experiencias de abuso sexual infantil. Yo lo primero que quisiera decirte es que lamento muchísimo que hayas tenido que pasar por una experiencia tan traumática como lo es el abuso sexual. Lo segundo que quisiera plantear es que el abuso sexual no tiene que ver con atracción, tiene que ver con ejercicio del poder, con una persona adulta que ejerce poder sobre niños y niñas, indistintamente. La mayor parte de los abusadores sexuales, que además en un 98% de los casos son hombres, abusan tanto a niños como a niñas, porque esto no es algo de orientación sexual, esto es algo que tiene que ver con poder. Y por supuesto que no existe ninguna relación entre la orientación sexual y haber sufrido violencia sexual en la infancia. Esto ha sido ampliamente investigado nuevamente por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, así como la Asociación Americana de Psiquiatría y Psicología. Crecer en un mundo que es profundamente homofóbico como el mundo nuestro, en el que se nos dice día y noche por diferentes mensajes que ser una persona homosexual, que ser lesbiana, que ser trans, que ser intersex es algo negativo, es algo malo, es un pecado, es diabólico, hace que sea completamente natural sentir culpa al respecto, sentir que se quiere transformar, esto que vos describís una y otra vez, de querer cambiar, de querer que Dios te cambie en este caso, de querer que alguna fuerza opere sobre vos para dejar esto que de alguna manera no consideras bien. Es muy lógico porque vivís y creces en una sociedad que te dice muchas veces que esto está mal. Lo que vos describís suena típicamente a los síntomas de una depresión, que tiene que ver con sentimientos de vacío, de tristeza, con episodios de llanto repentinos. Esto no es nada extraño y no es extraño que se desarrolle una depresión a partir de estar sufriendo la presión enorme social que tenemos cuando nuestra orientación sexual no es aceptada socialmente. No estoy diciendo que sea tu caso, pero hay muchos casos documentados de personas que han planteado inicialmente que ya no son homosexuales y con los años después se encuentra que han establecido nuevamente parejas con personas del mismo sexo. La orientación sexual es algo que se puede transformar a lo largo de la vida, pero no es algo que
esté sujeto a terapias reconversivas. Entonces, yo animaría a las personas a que en lugar de caer presas de una depresión y buscar explicaciones mágico-religiosas para esta depresión, busquen terapia profesional con psicólogos y psicólogas licenciados y colegiados que les permitan llegar a una aceptación y un desarrollo integral de sí mismas, porque la represión de la sexualidad conlleva muchas consecuencias dañinas y muy peligrosas para la salud mental. Lo último es plantear que la orientación sexual no es un estilo de vida. La orientación sexual es una combinación de elementos genéticos, biológicos, con elementos del entorno. Es parte del desarrollo sano de nuestra sexualidad. No hay ningún motivo por el cual tengamos que sentirnos culpables, ni mal, ni pensar que esto es algo que hay que curar. Ojalá el acercamiento a la espiritualidad y a la religión sea desde un lugar de celebración de nuestra identidad y no desde un lugar de negación de nuestra identidad. No hay ninguna incompatibilidad con ser una persona gay, lesbiana, bisexual o trans y ser una persona creyente. Hay muchas comunidades de personas creyentes LGBT y les animo entonces a buscar grupos de apoyo y de espacio en el que puedan encontrar otras personas como ustedes, sea que son creyentes, sea que no son creyentes. La espiritualidad no debe ser un motivo para negar quiénes somos y para sentirnos orgullosos y orgullosas de quienes somos. Corta corriente. De fijo, ¿alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? Eso es que tenés ladillas. Cada semana te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte. Y cuando me empiezo a bañar me empieza a picar el panoche. Y lo voy a hacer con historias reales. El baño de las manos ni siquiera da para taparse las dos nalgas, entonces. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Escúchanos en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Corta corriente. Ya vamos por febrero. Para esa época, los medios dejaron de hablar de la comunidad LGTBI, pero llegó un tema que todos compartimos, el bullying. La muerte de un estudiante atropellado por el tren en Plaza Víquez, en donde presuntamente estuvo involucrado el bullying, centró la mirada pública en una realidad. El bullying se vive y nuestra comunidad sabe de eso. Decidimos reunir a 6 personas totalmente diferentes. Algunos se conocían, claro está porque esto es una finca, pero con pocas cosas en común. Alex Badilla, Kevin Poveda, Febe Cruz y Luis Fernando Cascante comieron palomitas y tomaron sangría para hablar de matonismo. Entonces, cuando entré al colegio, para mí fue muy difícil porque en la escuela tal vez te cuesta mucho porque te atacan por el físico. Entonces yo era cabezón y yo era así, como parecía, bueno, todavía soy, ¿verdad? Pero ya el cuerpo como que se amoldó un poquito. Entonces me decían marciano y todas estas cosas. Porque los chiquitos siempre somos así, en realidad. Yo también atacaba y me atacaban, ¿verdad? Pero creo que en la escuela siempre se van más como el físico. Cuando uno entra al colegio, ya la personalidad de las personas empieza a destacarse. Ya usted sabe cuáles van a ser los chatos del colegio, ya usted sabe cuáles van a ser los emos, las gays, de bullying y estereotipos, los fresitas. Es que no es estereotipo, es que por la víspera se saca el día. Tribus urbanas, digamos. Entonces empieza a ver qué lindo. esto. Diversidad. Pero en mi caso era más fuerte porque mi familia siempre ha sido cristiana. Entonces, al tener una familia tan cristiana, yo tenía que ser más reservado, más conservador. Yo era de esos, aquí donde ustedes me ven, de los que pintaban, de los que leían libros. O sea, yo era pintor y todo, aunque no me lo crean. Bárbara. Pero ya en la escuela, en el colegio ya yo empecé como a sacar ese yo que llevaba por dentro, así mi primer tinte y todas estas cosas. Dejó florecer aquello. Claro, yo dije, aquí voy saliendo poco a poco del closet. Nunca mejor dicho. Pero era muy difícil porque yo ya quería ser yo. Entonces en el colegio podía ser yo, o sea, de ir con mis pantalones tubos, aunque no me dejaran, con mis tenis de colores, mis abrigos de colores, mis escarchas, o sea, todo.
Pero cuando llegaba a la casa tenía que quitarme todo y, o sea, llegar antes de llegar a mi abuelita o algo así. Y, cuando ya yo empecé a hacer yo, como que ya la gente empezó a tirarme más por loca, gay, esto, lo otro. Perdona si pregunto algo un poco personal. Dale. ¿Cómo es el tema familiar? Digo, Pues, evidentemente, no sé si es que es una familia muy cristiana, asumo que eso no ha cambiado. ¿Cómo han recibido todo ese personaje público tuyo? Cuando yo vivía con ellos era más difícil porque cuando ellos me veían maquillado, cuando me veían como básicamente, o sea, que yo llegaba con mi labial y esas cosas, ellos me decían, demasiado labial, o me mandaba un WhatsApp a mi abuelita y me decía, ¿podría retirarse ese rubor? Baby. Entonces, ahora ya uno es una persona más independiente, uno es una persona que trabaja en lo de uno y hace sus propias cosas. Entonces ya como que no tengo mucha relación en eso con mi familia. Si yo los voy a visitar o así, ya uno va un poquito más sobrio. Sí. Creo que al final de cuentas lo que pasa con el bullying y por eso se vuelve tan grave es porque al final nadie hace nada por usted. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la escuela, en mi caso, ni los profesores hacían nada. Claro. O sea, vos tuviste suerte porque te pidieron perdón, pero creo que la mayoría de los que hemos sufrido bullying jamás recibimos una disculpa de nadie. Y más bien cuando intentábamos buscar ayuda, ¿verdad? O no sé, ustedes qué opinan, pero yo intenté por todos los medios más bien como que eso se detuviera, pero los profesores hacían la vista gorda. Creo que lo que pasa es que la gente no ve lo importante o lo serio que puede ser el bullying. Es algo que te afecta para toda la vida, que te fragmenta, y ahorita lo estamos viendo pues, por lo que acaba de suceder, por el contexto político en el que estamos, nos demos cuenta de lo grave que es. Pero hay mucha gente que todavía piensa que es una broma, que es hacer drama, que no pasa nada, que es ridículo, que todo el mundo sufrió bullying en algún momento de sus vidas, que es parte de la vida. Pero no, realmente el bullying te puede matar y ya tenemos una prueba de un caso que acaba de suceder. Entonces creo que por eso es que ahora la gente está hablando más de esto, pero siempre ha sido igual de peligroso. Y siempre usted puede afectar toda su vida por algo tan simple como que sucedió en la niñez. ¿Ya? Entonces creo que más que la educación es como realmente hacer una conciencia de que no hay que tomar el bullying como algo tan a la ligera, sino que realmente es como importante apoyar a las personas que sufren bullying, ¿verdad? Buscar cómo se soluciona ese conflicto. Más que yo creo que yo fui muy inocente toda la escuela, la verdad. O sea, yo llegué a séptimo y no tenía idea de nada, o sea, de nada. Todo lo que hablaban mis compañeros era una vara que no, o sea, que yo no conocía. Y me empezaron a hacer bullying en séptimo. Entonces, me tocó, imagínense, me tocó en la 721. ¿Pero en qué colegio está usted? Estaba en un cole que habían 22 séptimos. Vargas Calvo, de fijo. No, en el Castro Madrid. Me tocó en el 720, soy hija predilecta del Castro Madrid. Ah, brutal. 721 me tocó y eran todos repitentes. Y esos madres me hicieron bullying 3 meses, pero me enseñaron a hacer. Y yo ahora que ustedes decían, si alguien les ofreció disculpas por hacer bullying, no, pero me encantaría a mí ofrecer disculpas después de séptimo. Hágalo aquí. A una compañera que se llamaba Paula, que no sé dónde estará en su vida, pero que ella tenía un defecto físico que algún día la hicimos llorar entre varios compañeros, digamos. Entonces yo ahorita me digo, ma, qué estúpida. De verdad, si usted es de los que se cree muy gracioso y los que nos están escuchando porque hace bullying y porque queda muy bien con sus amigos por molestar a alguien, ma, qué estúpido, de verdad. Yo ahorita desearía volver el tiempo y llegar con esta madurez al cole, pero creo que, como dice Alonso, en mi afán de defenderme, hice lo que me estaban haciendo a mí. Entonces también que no lo veamos como que somos unas víctimas, que sufrimos bullying. Nosotros. Me da culpa. Hagamos también de que nosotros tampoco somos unas santas palomas y en algún momento con un comentario, con una actitud, incluso con una mirada a alguien, le hemos hecho bullying también. Corta corriente. Hola, soy Pedro González y a mí me tocó hacer esta parte porque no sé absolutamente nada de RuPaul Drag Race y estas locas querían hablar de eso. Este año se estrenó la temporada 9 y estas hasta hicieron una fiesta para hablar de la final, del casting y de los lip syncs. Pero en medio de este programa sí aprendí algo que Mamá Ru me enseñó. If you can't love yourself, how in the hell
Are you gonna love somebody else? La cultura queer este año ha estado súper creativa. El año en que la Casa de las Flores nos dio a Lord Dámelo Todo, el año de Paquita Salas, de los Javis, de Love Simon, de Call Me By Your Name, Élite, El Mundo Oculto de Sabrina, Queer Eye, Troye Sivan y el final de Sense8. Nunca me la vas a perdonar, ¿verdad? Pues casi que sin darme cuenta éramos lesbianas, ¿no? Cosas que pasan. Pero estoy enganchadísima con el tafil, oye. They know about us. Elio. I remember everything. Si vuelvo es sin condiciones. Si vuelvo es para ser una estudiante como otra cualquiera. Nadia, vamos. Ser mujer o un homosexual en una familia como la suya tiene que ser un infierno. ¡Pobre Omar! ¡Hey! ¿Encima de mi hijo? Y brincamos a otro drama porque llegó abril y la segunda ronda electoral. Vas a empezar a ver, vas a empezar a sentir una necesidad, vas a sentir la necesidad de hablar en lenguas y las lenguas aumentarán, la diversidad de lenguas empezará a aumentar, profeta. Puedo ver cómo hay gente donde está escuchando lenguas y el Espíritu Santo viene con interpretación y ramasheka taramasoa y kotoromo kendara mamamasheke teramasoa y koromoso cantaramaquea ramasheka taramajo y se está despertando porque puedo ver a Dios. En medio de esa congoja de campaña, a Alonso le tocó trabajar el día de las elecciones, siguiendo a Fabricio Alvarado en su último día como candidato, y en lo que vislumbraba en algunos momentos como un día antes de convertirse en presidente. Acción Ciudadana, 1.205.864 votos para un 60,66% del total. Ay, chiquillos, no sé cómo explicarles las caras que se están viendo aquí en Paseo Colón. Gente, ustedes no saben cómo me siento, cómo recibimos aquí todo. Vea, yo soy afónica de gritar fraude electoral, porque eso fue fraude, no es posible que nosotros mismos vimos cuántas personas llegaron y ahora resultan que fueron tantas personas del PAC y demás. O sea, ustedes no saben cómo me siento de ahuevada, de obstinada, de ver de que nunca jugaron con las manos limpias, de ver que nunca decidieron hacer las cosas bien. Desde el principio fue campaña sucia. ¡Jala, playazo! Lindos recuerdos que espero que no vuelvan. Después de este trago tan dramático, volvió la felicidad a muchas caras y al menos yo me sentía empoderado y quería más. Conocer más historias y conocer el camino recorrido. Y nos tuvimos que sentar a hablar y entre lágrimas, enojo, incomodidad, rareza, le tuve que decir a mi mamá, bueno, a mí me gustan las mujeres y así es. Yo realmente pasé por dos salidas del closet. Primero, la salida del closet a decirle a mi familia que soy gay. Y luego, decirle a mi mamá y a mi familia que soy drag queen. La comunidad LGBTI no la tiene fácil en este país, en donde periódicos como La Extra siguen refiriéndose a nosotros como enfermazos y degenerados. Donde nos toca aprender que para muchos somos ciudadanos de segunda categoría. Y si ahora le sumamos a los privados de libertad, la situación es aún peor. Así nos lo dijeron Lore, un hombre homosexual queer, y Mía, una chica trans. Ambas privadas de libertad en el centro penitenciario La Reforma. Al principio es muy difícil para uno porque cuando uno es gay, no todos aceptan, ¿verdad?, la llegada de una persona gay. O unos piensan en sus mentes pervertidas que, wow, vino donde uno puede deshacerse de cosas, de su cuerpo, de deseo. Entonces uno tiene que cuidarse mucho. No sobra más de algunos siempre, ¿verdad?, de que sea homofóbico y lo maltrate a uno, no físicamente, pero sino verbalmente.
sonriente. El 2018 también será recordado como el peor año para la educación pública del país. Y no me refiero a la estupidez de la ideología de género o cómo tuvimos que lidiar con Rosita, la del pacto del jocote, y la diputada de 3 meses. Me refiero a la huelga de 80 y pico de días. Pero me estoy dispersando. El punto acaso en los colegios. Es ahí donde estamos fallando, porque a nadie le parece importar la comunidad LGTBI más joven, o la población en general que se está formando en las aulas. Pero dentro de tanta mierda, algo bonito, como la directora del Colegio Técnico Profesional de Docercas de Desamparados, el colegio más open del país, un ejemplo de igualdad para el Ministerio de Educación y el alma mater de Sean y Salem. Yo siento que este colegio no sería lo que es hoy en día sin la directora. Ella nos apoya muchísimo, inclusive no solo a la comunidad, a cualquier persona que tenga algún problema, una situación personal, ella siempre va a estar para uno, porque este colegio, el CTP Docercas, ha hecho que la minoría se sienta como una mayoría. Sí, digamos, las personas ya no murmuran tanto. Antes, digamos, usted pasaba y usted siempre escuchaba como ese típico hablar, ¿verdad? Sí, de que están hablando de vos. Sí, exacto. Y eso no fue lo mejor del 2018, chiquillos, chiquillas, chiquillas, chiquillis. Fue el Pride. En julio nos tiramos a la calle con miles de personas para decir que aquí estamos y que podemos vivir todos juntos. Nosotros nos fuimos juntos al Pride y uniformados. Caminamos desde Paseo Colón hasta la Plaza de la Democracia, hablando con todo el mundo, compartiendo la felicidad. De Desamparados San José. ¿Y es la primera vez que vienen como familia? La primera vez para apoyarlos. ¿Por qué? ¿Por qué este año había que venir? Porque hay que apoyarlos y tenemos que tener más amor que odio y somos familia. Porque somos familia y entre familias se apoyan. ¿Y cómo ha visto la comparación? Me encanta porque siento que es una reacción a lo que vivió el país en las elecciones. Y siento que es mucho más inclusivo de familias, como decía Laura, mucho más inclusivo de familias y de toda la población. Siento que es una reacción más hacia lo que está viviendo el país, que es una situación de derechos humanos más que de una reacción de una comunidad en específico. ¿Por qué es importante venir a eventos como estos? Bueno, primero porque Costa Rica pasó un momento muy complicado después de la decisión de la Corte y nos dividimos y Costa Rica decidió apoyar a un candidato que ahora es nuestro presidente que manifestó estar a favor de la igualdad. Tenemos que admitir que ese fue el mejor final de la primera temporada. Y por supuesto, teníamos que regresar con más. En esta segunda temporada me incorporé yo y les traje música de Daniel Patiño y de Networks Music. Tan chiva que vale la pena recordar. I made it through to tell the truth. I made it through and so can you. 'Cause you know this life can be paradise. And you can attract whatever you want. Alex, uno de los creadores de la nueva música del podcast, también nos ayudó a conversar de un tema muy importante, del que poco hablamos, nuestra salud mental. Por primera vez compartimos nuestras vivencias sobre salud mental porque debemos normalizar esta conversación. La depresión en mi familia nunca ha sido un tema tabú, tal vez como en otras. Creo que por ello mis papás desde niño me llevaron a psicólogos, dado que mi mamá siempre ha padecido depresión, desde que era joven también. En algún momento de mi adolescencia, mi mamá pasó por situaciones bastante feas que le hicieron querer suicidarse.
lastimosamente para mí, yo tuve que estar presente en una de esas y fue una situación que a mí me traumó mucho. A raíz de esa situación yo me aislé nuevamente cuando estaba en el colegio, eso sí fue en el colegio. Me aislé nuevamente, casi no le hablaba a nadie, yo no quise comentar la situación con nadie, pero a raíz de lo que yo presencié empecé a padecer problemas de ansiedad. Yo llegaba al colegio, el solo hecho de pensar que mi mamá estaba sola en la casa me generaba la ansiedad suficiente para que yo me tuviera que levantar y salir corriendo de la clase, irme a la dirección de la escuela y agarrar el teléfono y llamar a mi mamá. Todos los días a la misma hora. Obviamente al inicio pues la gente no entendía lo que estaba pasando y muchos no llegaron a entenderlo nunca. Nada más veían a un mae que se levantaba y salía corriendo llorando del aula y se iba a hablar por teléfono a la dirección. Obviamente a raíz de eso un montón de cosas más surgieron, ¿verdad? Hubo bullying de por medio, la gente me gritaba maricón, me gritaban playazo, me gritaban un montón de cosas. Y muchos creyeron que mis problemas se generaron por eso. Obviamente había todo un trasfondo, pero ese trasfondo derivó en otro montón de cosas que básicamente lo que lograron fue que yo primero me tuviera que pasar de colegio. Y en el colegio nuevo pues me pude adaptar mejor, pero igual nunca quise como tocar el tema con nadie porque primero me daba vergüenza que la gente supiera que estaba lidiando con psicólogos, con terapias, con antidepresivos, con pastillas para dormir porque yo no dormía bien. O sea, el estrés que a mí me generaba pensar que mi mamá podía hacer una estupidez no me permitía a mí vivir una vida tranquila. Yo no dormía, tomaba pastillas para la depresión a muy temprana edad, recibía terapia semanal y también mucho del estrés y de la ansiedad me hizo a mí comer. Yo empecé a comer para lidiar con la ansiedad y con el estrés y pues me empecé a engordar. Obviamente ser obeso adolescente tampoco es una buena idea cuando uno está en el colegio. Pues si ya sufría bullying por amanerado y por maricón por estar llorando, sumémosle a eso el hecho de que además estaba gordo, ¿verdad? Entonces, particularmente yo lo que quería era como compartir mi historia para que la gente supiera que uno puede empezar a lidiar con esto desde niño, ¿verdad? O sea, no necesariamente hay que tener 25 años y haber pasado por algún trauma para tener que empezar a lidiar con estas cosas, sino que en mi caso particular yo desde que empecé a identificar que yo era diferente, y por diferente me refiero a que era homosexual, yo decidí aislarme de la gente y empecé a pasar por un montón de etapas y procesos que culminaron en que yo tenga terapia desde que tengo 10 años de vida. En esta nueva temporada exploramos otros terrenos. Fuimos a un partido de fútbol del Closet a la Cancha y Febe Cruz, Laura de León y Daniel Murillo locutaron en vivo un partido de pelucas. Corta corriente. Bueno, ¡ay, el portero nuevamente! Pero es que ese portero está... Yo ya escogí mi jugador gay, pero es el portero. Necesito aprenderme el nombre de él. Dicen que se llama Estela, pero vea cómo se concentra, aún con la narración. La chica de una forma increíble. Por favor, un aplauso para este portero que se está ganando un super partido se está jugando. Oiga, que se está luciendo, ¿verdad? Desde que estaba bailando zumba. Oye, es que parece un pulpo. Mete mano por todo lado, el hombre se revuelca en el suelo, mete la mano, saca el pie. ¿A usted le consta que mete mano? No tengo la menor idea. Bueno, por lo menos en el arco sí está metiendo mano. Otra vez cerca, está más cerca el equipo morado a esta hora de abrir el marcador. A usted como que le gusta el equipo morado, ¿verdad? Me parece que se ven muy bonitos de morado. Ahí está nuevamente el portero que está siendo el protagonista de la noche, Laura. Definitivamente, pero como dice Daniel, el partido está muy trabado en el medio campo. Está costando que puedan romper las líneas de juego que están muy ordenadas, las del equipo morado. De hecho, creemos que el equipo morado tiene mayor chance de anotar, que va a ser muy difícil porque el portero del equipo azul, yo le voy a poner Taylor porque realmente está parando todo. Bueno, ahí está entonces, vamos a esperar. Nuevamente la pelota sale.
salían al equipo azul buscando el contragolpe. Sin embargo, ya decíamos, se juega en la mitad de cancha, solamente una jugada individual, Daniel, va a permitir que esto se ponga 1-0. Sí, pero hablo los jugadores, porque hay calidad técnica y también otros que son los legítimos niveles, ¿verdad? Que nada más están pateando. Hay muy buenos creativos, sobre todo los de peluca. La peluca negra allá y peluca celeste. Son los mejores jugadores de ahora. Se están volando, ¿verdad? Bastante ahí, bastante lima. No están dando espacio a nada, estos muchachos se entregan todo. Bueno, vamos a esperar nada más. Ahí está el tiro de esquina, nuevamente el equipo azul y vea el portero, que ya Laura lo bautizó como Keylor. Keylor Estela, así lo han puesto. Cerca nuevamente. Encuentren a Footcast en Spotify, iTunes y en su app de podcast favorita. Y llegamos a agosto y nos tocó volvernos políticos de nuevo, debido a que la Corte Suprema le delegó el cumplimiento del fallo consultivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Asamblea Legislativa y les dio 18 meses para resolvernos. Estos 18 meses no empezaron a correr sino hasta noviembre, cuando se publicó la sentencia en el Boletín Judicial y quedó en firme que para mayo del 2020 el matrimonio igualitario será una realidad. Existe una posibilidad de que sea antes si los diputados logran acordar una solución en que las parejas homosexuales tengan exactamente los mismos derechos que las heterosexuales, pero todos sabemos que eso probablemente no va a suceder. Esta es una lucha que sigue y probablemente hayan muchos obstáculos en el camino, pero no seré yo el que responda a eso. Será Marco Castillo, el abogado homosexual que interpuso un recurso de amparo contra el artículo 14 del Código de Familia que dice que el matrimonio solo es permitido entre hombre y mujer, y cuyo procedimiento llevó a la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la entonces vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón. Escuchemos. ¿Cuántos eran en el 2010? Y se pensó que en el 2018 íbamos a estar enfrentando... Imagínate, tan rápido. Este dilema, o esta espera de 18 meses. Tan rápido. Bueno, los 18 meses, sí. Y vos sabés que Rodrigo y yo fuimos los que inventamos el recurso. Sí, claro. Precisamente por eso estamos acá también. Sí, para que nos cuente un poco. Y me llama la atención que usted diga... Peligra ese matrimonio. Te demando por incumplimiento contractual. Primer matrimonio, primer divorcio. Para seguir marcando historia. Para seguir siendo los primeros. Rodrigo, ayer me topé a Pedro Muñoz, diputado. Y ya me saluda, y ¿cómo te va? Y que nos quedé aquí esperando los 18 meses para el matrimonio. Me dice, sí, ya lo lograron, pero vas a ver que no es una ganga casarse, me dice. Bueno, por lo menos muy honesto, pero... Y entonces le digo yo no sé cuánto, que ahora voy a revisar cuántas veces ha ido ya su maje. Y le digo yo, sí, pero como tenemos derecho al matrimonio, tenemos derecho al divorcio también. Exactamente. Le digo, sí, pero yo no tenía, yo en primer lugar ya me había graduado de abogado. ¿Yo a qué me iba a dedicar? Y de repente, flum, un día llega un amigo a la oficina, me dice, Marco, ¿vos firmarías esto? Y me da Constitución de la Asociación Nacional de Lucha contra el SIDA. Ay, ¿quién? ¿Cuándo la hicieron? ¿Cómo? ¿Y por qué no lo firmas vos si vos sos abogado? Me dice, no, es por el color. Y me pongo yo, le decía, pero es que hay otro abogado también, sí, pero nadie lo quiere firmar. Y ya ahí donde 2 o 3 abogados antes y nadie lo quiere firmar, a jodas. Y ya lo firmé y le digo, ¿y dónde se reúnen? Entonces esa fue mi incorporación, un poco siguiendo la teoría del movimiento revolucionario del pueblo, cuando se disolvió, de cada uno trabajara en su expertise, no tanto expertise en su medio, en su área de conocimiento, en área de necesidad, ¿verdad? Entonces yo me puse a trabajar en eso y ahí empecé. Cada quien aportaba desde su trinchera. Sí, yo exacto, eso hace 31 años que me incorporé ya al movimiento.
Entonces yo le hago la lista de las que he estado, Asociación de Lucha contra el SIDA, el Teléfono con Voz, la Asociación de Lucha por la Diversidad Sexual, por la lucha del respeto a la diversidad sexual, la organización Ornitorrinco. ¿Esa qué era? Lo leí, Organización Ornitorrinco, y no entendí. ¿Qué era esa? Usted sabe que el Ornitorrinco tiene... usted sabe que nosotros tenemos el cromosoma XY, ¿verdad? Ajá. Y la mujer es XX. Sí. El ornitorrinco tiene 8 genes sexuales. Y además el ornitorrinco es anfibio, mamífero. Claro. Así que es... Sí, bueno, sí, bueno, entonces, no me sé bueno, las descripciones del ornitorrinco. Entonces, pero sí. Y además el ornitorrinco era un animal prehistórico, ¿verdad? Prehistórico, se habían encontrado fósiles y un día se lo encontraron vivo. Y ahí está. Y ahí está. Es como el pez... ¿cómo se llama? El pez que apareció en los ríos aquí de Costa Rica, ahí cerca de Nicaragua. Ay, no sé, Marco. No, claro, ignorante. Ese pez también, el Gaspar. El Gaspar, bueno. Este pez solo se conocía en fósiles de hace 65, 60 millones de años. Y de repente aparece vivo ahí en un río de Costa Rica. Yo esta historia no me la sabía también. No, esto estaba muy educativo. ¿Y cómo se llama? Y entonces con el ornitorrinco pasó igual. Se creía que era un animal extinto, ¿verdad? Y ahí estaba. Y de repente pues, de ahí estaba vivo todavía en una isla de no sé dónde. Bueno, entonces el grupo ornitorrinco, que trabajábamos con la Defensoría de los Habitantes. Después, Triángulo Rosa. Y Movimiento de Diversidad, ¿cuánto lleva? Diversidad. Yo empecé, Movimiento de Diversidad yo no quise. Cuando ya hablar de ese Movimiento de Diversidad me dijo que fuera para estar en el que bueno, vaya a hablar, yo odio las reuniones, eso está reuniendo y que uno dice que no, que es blanco y el otro dice que no, que es rosado y el otro dice que es negro. Y, ay no, yo no resisto esa reunión, ya está muy viejo para eso, le dije yo a Abelardo. Estaba líder en ese momento a hablar de Araya. Entonces yo era el asesor legal, lo acompañaba a la asamblea legislativa, a las reuniones, yo andaba con él, ¿verdad? Pero no andaba en las reuniones. Después supe que no hacía reuniones. ¿Usted recuerda quién era Abelardo Araya? Después supe que no hacía reuniones. Bueno. Ok, después de muchos meses. Y después Abelardo, cuando murió Abelardo. ¿En qué año falleció? Abelardo murió hace como 8 años. 8 o 9 años. Así. Yo creo que cumple 9 años ahora este año que viene. Cuando Abelardo murió, no, hace menos. Pues mañana nos fijamos. Hace menos. Abelardo murió hace menos. Porque te voy a explicar lo que pasó. Resulta que yo tenía una pareja de 22 años de ser pareja. Le dio cáncer y se me murió. Entonces yo entré peor en una etapa muy jodida. En eso se muere Abelardo. Como a los 6 meses se murió Abelardo. Y empezaron a presionarme para que fuera el presidente. Hace 6 años. Empezaron a presionarme, sí, porque mi pareja murió hace 7 y medio. Entonces empezaron a presionarme, y yo a pensarlo. A los 2 meses de estarme presionando, yo dije que sí. Entonces ya hicieron la asamblea, se hizo la asamblea y ya me eligieron. Entonces públicamente dijeron que era que me habían guardado 2 meses sin nombrar por el duelo. Y hace 5 años decidimos pedirle a los jueces que nos casaran. Ustedes saben que el matrimonio en Costa Rica se hace de 3 formas, o sea, hay 3 órganos autorizados para casar: los notarios y notarias, los juzgados de familia y la Iglesia Católica. Estas 3 instituciones pueden casar con los efectos civiles, o sea que los que casen se inscriben en el registro como casados. Entonces, para objetar que el artículo 6, perdón, que el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia es inconstitucional, ya la sala
otras veces ha dicho que no era inconstitucional, pero el contexto internacional había cambiado mucho desde el 2006, que fue, creo yo que fue en el 2006, la primera vez que dijo que era constitucional porque no era una discriminación. Claro. Sí, antes de eso no había antecedente, entonces solo se interpretaba tal cosa. Entonces lo interpretaba así, y entonces nosotros Rodrigo y yo presentamos una solicitud de matrimonio al juzgado de familia de Goicoechea, porque vivimos en Moravia, y entonces tiene que ser ahí. El juzgado, por supuesto, no nos podía casar por el impedimento, por lo que recurrimos a una acción de constitucionalidad a la Corte. En el interín, Ana Elena Chacón mandó a preguntar a la Corte Interamericana, le hizo 5 preguntas, entre las cuales ustedes saben que estaba lo del matrimonio. Hay gente que dice, no, ella no preguntó del matrimonio, el gobierno de Costa Rica no habló del matrimonio y eso es ultrapetita. Y es total y absolutamente falso. En la consulta no se habla de matrimonio. Pero el que no se habla de matrimonio, o que no diga esa palabra, eso no quiere decir que no se preguntó. Porque se le preguntó, ¿cómo hacemos para defender los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo? Si no hay una figura que les protege. ¿Cómo hacemos para protegerlos? Y cómo hacemos para que no haya discriminación, y bajo qué figura jurídica habría que reconocerlo. Esa fue la consulta que hizo la... Exacto, entonces con esas, te lo estoy poniendo en palabras sencillas, pero eso fue lo que dijo. No, la verdad es que esas mismas, casi las mismas palabras. Entonces la Corte le contestó, sí, no puede haber discriminación y tiene que ser igual matrimonio. ¿Verdad? La consulta no preguntaba, ¿el matrimonio igualitario? No. Sí, no era redactada con la palabra matrimonio. Sí, sino que era preguntar, ¿qué figura jurídica protege para que no haya discriminación? El matrimonio. Contestó, el matrimonio. Entonces, en ese interín vino la consulta, ya el proceso nuestro estaba presentado, e incluso estaba presentado, yo creo que Rodri se fue hace más, ¿verdad, Rodri? Porque Ana Elena no era vicepresidenta cuando lo presentamos, ¿sí? Porque no era vicepresidenta. Porque no era Rodri. Porque nosotros pusimos de testiga a Ana Elena, de testiga de nuestro matrimonio, porque era bastante amiga, ¿verdad? Entonces pusimos a Ana Elena Chacón de testiga. Y después, bueno, ya hizo esa consulta. Entonces ya con la consulta volvimos a insistirle a la sala que lo hiciera. Sí. La sala había venido diciendo a sottovoce, como dicen, que no iba a fallar hasta que estuviera completa con todos los titulares. A mí personalmente me lo dijo alguien de la magistratura de la sala, me lo dijo. Y eso, cuando me lo dijo, yo sabía que eso es lo que andaban diciendo, que no querían fallar hasta que estuvieran completos. Claro, la presión fue tanta que al final tuvieron que fallar, aunque no estaban completos. Tuvieron dos suplentes. Y bueno, pues salió lo que salió, creo que ustedes lo conocen bien. Una votación que duró 15 horas. ¿Por qué duró 15 horas? Bueno, en primer lugar, porque cuando empieza una votación no la pueden suspender. Tienen que terminar. Pero una votación dura media hora, una hora. Ellos hicieron una votación que duró 15 horas. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? No. Había uno que estaba absolutamente en contra de aceptar lo que la Corte Interamericana decía. ¿Verdad? ¿Y su posición? Y creo que todos sabemos quién es ese. Sí. Bueno, lamentablemente tiene mi mismo apellido, pero bueno, no somos familia. Totalmente opuesto. 2 decían que eso no era asunto de la sala, sino de la Asamblea Legislativa. Claro, la posición 2 que siempre debe mantener. 2 dijeron eso. Otros 2 dijeron que sí era asunto, de la Asamblea Legislativa, pero que había que ponerle un plazo a la Asamblea Legislativa para que resolviera. Estos 2 anteriores decían, no, que hagan lo que les dé la gana ahí cuando quieran. Estos dijeron, no, si lo vamos a mandar a la Asamblea Legislativa tenemos que ponerle un plazo. Es cierto, yo leí por ahí que los que propusieron lo del plazo fue basado en una resolución que había
ya había pasado en otro país, si no me equivoco. Sí, hay países, hay 2 o 3 países que han hecho lo mismo. Y 2 que estaban por aceptarlo todo. O sea, ya declararlo ilegal, constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿usted sabe lo que es empatar estas 5 posiciones en 7 personas? ¿Quién dio el brazo a torcer? Bueno, el que no, nunca lo dio a torcer. Vean ustedes que los otros 6 estaban, uno diciendo que eso no era asunto de ellos, sino de la asamblea. Otros diciendo, sí, es de la asamblea, pero pongámosles plazo. Y otros que querían aceptarlo. Entonces, los que estaban por aceptarlo completamente tuvieron que transar con los que querían mandarlo a la asamblea legislativa, pero con plazo. Por eso es que dejó, o sea, contempló a estos 6, los dejó contentos. Sí, al final lo mandaron a la asamblea, sí le pusieron plazo, y ahora, ¿por qué es que lo mandaron? ¿Con qué pretexto? O digamos no con qué pretexto, sino con qué justificación lo mandaron a la asamblea, diciendo, está bien, se acepta el matrimonio, pero hay otras cosas que hay que arreglar, ¿verdad? Ejemplo, si alguien está casado, tiene el derecho de adopción. O sea, el que ya tenía el matrimonio tiene todos los derechos, ok, entonces tiene el derecho de adopción. ¿Qué pasa con los apellidos de los niños cuando son 2 mujeres, las madres? ¿Quién va primero? ¿Qué pasa con los apellidos del niño cuando los 2 son padres? Eso hay que resolverlo. Y se supone que estos 18 meses es para resolver eso. Aunque... Y otras cosas más, sí. Aquí lo interrumpo, porque ya hablando un poquito de la actualidad, porque conversando con don Jonathan Prendas, ellos insisten en la creación de una figura jurídica que dé los derechos que sería total, absoluta y rotundamente inconstitucional y en contra de los derechos humanos, porque ya la Corte Interamericana dijo que es un derecho. Hay un párrafo específico en la resolución de la Corte donde dice que cualquier otra figura, digamos, distinta al matrimonio, es discriminatorio, que de hecho, bueno, yo personalmente tuve una discusión con una diputada por redes sociales con Marinés Solís, porque ella insistía en lo mismo, que se podía hacer una figura que cubriera todo pero que no se llamara matrimonio, y de hecho fuimos como 3 personas que fueron 3-4 días de discusión donde se le insistía sobre ese párrafo en específico, y pues nunca dio el brazo a torcer, pero se quedó callada. Y entonces, bueno, y otras cosas como por ejemplo el bono de familia, incluso los asuntos de violencia doméstica. Actualmente la violencia doméstica se tramita en los tribunales igual para las parejas heterosexuales que por las parejas del mismo sexo, pero hay otras cosas como los permisos por maternidad, los permisos por paternidad en el Código de Trabajo, la herencia que está prohibida en el Código Civil para las parejas del mismo sexo que no se han casado, para las parejas de hecho. Los derechos de visita médica y tomar decisiones sobre... Exacto, todas esas cosas. Ya hay muchas de esas cosas ya la caja las aceptó, pero por ejemplo el derecho de la visita sí está permitida, pero no puede tomar decisiones. ¿Verdad? Hay muchas cosas que están pendientes. Eso es lo que la Asamblea tiene que resolver en estos 18 meses, según la sentencia. ¿No lo va a lograr? No, por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos? Espera, que no es la pregunta que empezamos, pero sé que exactamente. Es como, ¿qué va a pasar en 18 meses? Sí, ya quedan firme el matrimonio, pero con todas estas letras menuda, ¿esto va a crear una inseguridad jurídica de alguna forma? Sí, bueno, por eso. Entonces, bueno, y no es letra menuda. Bueno, sí, es letra bastante grande. Es letra gruesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que dentro de 2 años, 18, 19 meses, que ya los matrimonios que ya se hayan dado se inscriben, que ya los nuevos nos podemos casar, habrá que ir resolviendo caso por caso. Por ejemplo, buena familia. Bueno, una inconstitucionalidad porque no se permita eso. O una inconstitucionalidad porque no se permita la herencia entre parejas del mismo sexo no casadas. Entonces, habría que hacer, sería muy lento y muy incómodo. Lo mejor es conseguir que sea por ley, pero si no se consigue, habrá que ir a la sala constitucional o a las instancias respectivas, incluso hasta otra vez a la Corte. Mucha gente me dice, ay sí, pero la Corte va a durar otra vez 20 años. En primer lugar, en esta consulta duró 1 año y medio.
no es mucho realmente en el tiempo judicial. Y ya no tendría mucho que pensar, si ya está, se aceptó la primera resolución que se tuvo, es como aplicación inmediata. Sí, y pongo el ejemplo de la inseminación in vitro. Eso por un lado. Entonces, bueno, la lucha no ha terminado. Es decir, el hecho que nos podamos casar no significa que todo está resuelto. Bueno, no todo pero está es un resuelto, gran paso. pero es un gran paso muy importante y que nos pone a la cabeza en muchos países. Claro, por supuesto. Por ejemplo, el viernes pasado, como no mandaban la sentencia a la sala, a la imprenta, me di en llamar y pude hablar con el secretario de la sala constitucional por teléfono. Y me dice, sí, es que viera que tengo un problema. ¿Ustedes saben cuál era el problema que tenía? No. Es que tengo un problema, figúrese usted, es un problema digital, un problema cibernético. Digo, sí, ¿qué es el asunto? Que no me cae el correo. Que resulta que es que se me fregó la computadora y no tengo la firma digital, y para mandar eso necesito la firma digital. Y ya he llamado para que me lo van a arreglar y no vienen. Y le digo, vea. Ay, Dios mío. Y le dije yo, vea. Es un meme eso. Entonces le dije yo, vea, bueno, llame por favor otra vez. Insista un poquito. Pero de aquí, de ahora en adelante, le va a llegar hasta una cantidad de correos electrónicos que usted no se va a manejar cuántos. Incluso internacionales. Porque todo el mundo me estaba preguntando. ¿Qué va a pasar? Sí, porque ya habían tardado. Por ejemplo, tenemos un chat centroamericano y tenemos un chat latinoamericano. Por esa cosa, pregunta. Por eso, por WhatsApp, esa cosa ahora tan moderna, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? Podemos ayudar en algo, ¿no? Siempre, ¿verdad? Entonces, sí, manden correos electrónicos a tal dirección. Y saturen el correo. Eso fue como a las 10 de la mañana. A las 5 y no sé cuánto. No, mentira, eso fue como a las 3 de la tarde. Sí. Y como a las 5:30 lo mandó. De jueves, perdón, eso fue jueves. Yo dije viernes, eso fue jueves. Sí, porque el viernes en la pura mañana, 6 de la mañana, fue que salió la noticia de que ya se había enviado. Sí, exacto. Y entonces, a las 6 de la mañana. Entonces, la Casa Presidencial dio orden de que saliera el lunes. Sí, porque ya el presidente y el presidente dijo, el lunes va a salir. Exacto, y entonces, como ya eso es una cuestión que depende del Ejecutivo, la publicación, claro, ¿verdad? Los empleados son de la imprenta nacional, lo sacaron el lunes. Pero si no hubiera sido porque eso ahí estaría la firma electrónica mala todavía, ¿verdad? Esperando que les lleguen los de tecnología a arreglar la firma. Y entonces, bueno, otra cosa muy curiosa es que a mí cuando me notificaron la sentencia, me la tuvieron que notificar en un disco. Sí. Porque era tan pesada que no la podían mandar por correo electrónico. 500 páginas. Bueno, yo calculé, yo le imprimí, ahora no la tengo aquí, pero se las hubiera enseñado, ahora un montón de páginas. Parece que no son 500, yo calculé porque vienen sin numerar las páginas, hasta eso, ¿verdad? Yo calculé porque la cantidad de papel era como así. Yo calculé eso, pero no, son como 300, entre 275 y 300 páginas. Que sigue siendo mucho. Que sigue siendo mucho y que además, vean ustedes qué barbaridad. Hablemos de la sentencia, don Marco. ¿Qué decía la sentencia? Vea qué barbaridad, que el voto salvado del señor presidente de la sala es más grande que la sentencia. Sí. No resulte discriminatorio. ¿Qué más le llamó la atención de toda la sentencia? ¿No? Bueno, de la sentencia, no le he dicho lo que me ha llamado la atención de la sentencia. Imagínate, no llegaba ahí. No, pero es muy corto. Yo rescato dos cosas de la sentencia. Primero, que dice que discriminar a las personas por identidad de género, por identidad de género o por orientación sexual es contra la dignidad humana. O sea, eso es irrebatible. A mí siempre me ha parecido que es así, pero que lo diga ya la Sala Constitucional con esas palabras es una gran victoria que lo diga la Sala de esa manera. Entonces eso es, digamos, lo que más rescato. Y lo segundo que rescato es que la sentencia dice que todo lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos o en la resolución de sus o en respuesta a consultas es obligatorio para Costa Rica.
Entonces toda esta discusión que se hizo en un país de que no es vinculante y que sí, que eso no. Vamos a empezar a hacer cartelitos con esos dos puntos, empezar a imprimirlos y dejarlos ahí en la asamblea. Sí. Ponerse ahí en el curul la más Sí. Lee estas dos cosas. Su derecho. Don Marco, usted que conoce el quehacer legislativo, ¿usted cree que en estos 18 meses se logró legislar algo de lo que hace falta cambiar antes de que se implemente el matrimonio igualitario? Mire, tenemos ya ...14 años o 13 años de estar pidiendo cambios legales en la Asamblea Legislativa a favor nuestro y no se han logrado. O sea, alguien me dice, es que esta composición de esta Asamblea, le digo, no, y las otras sí estaban bien compuestas. Entonces, no, todas las asambleas. Pero es que tres asambleas legislativas hicieron nada. Exacto, entonces no es esta Asamblea Legislativa la que no va a hacer nada, es todas las que no han hecho. Yo no creo que van a hacer nada, ¿verdad? Porque incluso tratar de pasar un proyecto paralelo va a tener oposición, no va a ser fácil que lo hagan, ¿verdad? Y no lo van a poder hacer. Yo creo que no van a poder hacer nada. Y si lo hicieran, es inconstitucional, es cuestión de presentar un recurso y ya. Con una consulta de fondo que hagan 10 diputados, la sala va a tener que decir es inconstitucional, porque ya dijo, ya lo dijo. Ya lo dijo. Es cierto, ¿verdad? Ustedes lo saben bien, que la sala constitucional puede variar su propia jurisprudencia. Es el único órgano en Costa Rica, el único órgano que puede cambiar de opinión, puede cambiar la jurisprudencia, es el único. Pero la jurisprudencia que ellos dan es obligatoria para todo el mundo, menos para ellos. Pero no va a cambiarla en este punto, sería una cosa imposible, casi imposible, o sea, no la va a cambiar. Por lo tanto, sí creo que ¿cómo se llama? Pues que no va a cambiarla y que no va a pasar nada en la Asamblea Legislativa. Entonces vamos a tener que pasar que cuando vengan los 18 meses, el 26 de mayo del 2020, Rodrigo y yo iremos a los tribunales de Goicoechea con un escrito diciéndoles, ok, fíjanos en la fecha del matrimonio. ¿Verdad, papi? ¿Verdad que sí? Vamos y presentamos eso para que nos dé la fecha de matrimonio. Que ahí no quiere decir que inmediatamente, depende de la agenda. Depende de la agenda, puede ser después, pero porque mucha gente le dice, entonces busquen un notario. Y entonces eso significa, don Marco, para aclarar, los que ya están en fila por una resolución del juzgado de familia, ¿serían los primeros en que se resuelvan? Un momento. No hay nadie en fila por una resolución del juzgado de familia. Hay gente en fila porque los casaron notarios. Ok, la otra figura. Sí, el juzgado de familia no ha casado a nadie. Sí, que ahí fue donde el colegio de abogados salió con... ¿Fue el colegio de abogados? No, la dirección notarial. Ajá. La dirección notarial, claro. Entonces aclaremos. Nosotros podríamos ir donde un notario dentro de 18 meses y casarnos, pero no lo vamos a hacer porque vamos a pedírselo a un juez de familia que ya está pedido, nada más digamos, pues ahora sí ya casa. Tramítelo. Sí, ahora tramítelo, ¿verdad? Y entonces ahí veremos si Ana Elena, que es nuestra testiga, puede venir después. Y si no, habrá que cambiarla. Tramítela. Pero claro, ¿cuál es el problema de los matrimonios en los juzgados? Que la ponen de acuerdo a la agenda. Entonces te pueden casar un martes a las 10 de la mañana o te pueden casar un lunes a las 8 o un viernes a las 11. Sí, el campo que tengan. Entonces el plan de nosotros, lo cuento, Rodri, el plan de nosotros es, bueno, aceptar ese plazo, que no sabemos cuándo es, ¿verdad? Y el sábado siguiente, como hay tiempo, porque nos van a anunciar eso 2 o 3 meses antes, claro. El sábado siguiente entonces hacer el matrimonio por la iglesia luterana. Y ahí sí hacer la celebración. Con ceremonia. Sí, con la ceremonia. Yo no sé qué ceremonia hacen porque no las he visto, pero sí sé que las hacen, ¿verdad? ¿Y dónde está Rodri es luterano. Está la iglesia en San Cayetano. Sí, iba, pero ya no voy. Ese es el plan, entonces. Entonces el plan es ese. Claro, el día ese, no sé si eso lo recortas. El plan personal es tratar de hablar con el juez,
¿De que los case? De que nos case en una sala una sala de juicio para que pueda entrar gente. Porque yo me imagino que la prensa podrá estar interesada, ¿verdad? Porque esos matrimonios se realizan en una oficinita chiquitita y solo caben el juez, los contribuyentes y los dos testigos y ya no cabe nada más, ¿verdad? Entonces trataríamos de ver si lo puede hacer en una sala de juicio y si no, pues bien, no lo hará, pero ojalá. Sí, ojalá que pueda. Y la bendición religiosa sábado para poder hacer ya una reunión tipo fiesta con familias y activistas. Por eso, para que la discriminación se mantenga y para hacer el dominio religioso, es que se han venido oponiendo los grupos religiosos fundamentalistas a la educación sexual, que no es educación sexual, es un programa de afectividad, y de sexualidad, que no es un plan de estudios, es un programa que el profesor tiene que seguir, ¿verdad? Y le han inventado cosas, de ahí salió la ideología de género. La ideología de género que la inventó. ¿Qué papa fue el que inventó eso? Bueno, un papa fue el que inventó ese nombre. Benedicto XVII. El Benedicto ese. 16. Benedicto lo inventó cuando creo que todavía no era papa. Cuando ya era papa. Él inventó ese nombre. Le debemos la ideología de género entonces. Ese nombre se lo debemos a él, que es un invento, porque no existe, pero bueno. A mí me pasó una vez en una municipalidad que fui a hablar de estos asuntos, a la de Escazú. Y fíjate que una mujer ahí de las municipios o algo, no sé qué sería, síndica, municipio o qué era, pero era de las que estaban sentadas en la mesa, ¿verdad? En las curules del consejo. Es que la ideología de género y no sé cuánto sé qué. Yo le dije, mire, la ideología de género no existe. Lo que existe es la justicia de género. Si en Costa Rica no hubiéramos caminado algo en la justicia de género, usted no estaría sentado ahí. Porque piense hace un siglo, la mujer no votaba, menos iba a ser electa en un lugar de estos. Lo que te quiero decir es que en todo grupo hay divisiones. Y la ¿Por qué putas quieren decir que nosotros somos unos peleones y que tal y cual los gays y las lesbianas? No, en todo grupo humano, vean todos los partidos políticos, dentro del mismo gobierno, no hay ministros que se salen peleados con nosotros, ¿sí? Y aquí y en los partidos. En el PAC hay un montón de gente que no está de acuerdo que hayan puesto a Pisa y lo pusieron y el otro, ¿verdad? Y ustedes van a la asamblea, a una sesión de la asamblea legislativa y salen, ¿qué es ese pleito? Y hay pleitos entre los partidos mismos, y hay pleitos entre la Federación de Fútbol, que es unánime, todo el mundo lo que dice ahí. Que todos piensan igual. Están todos de acuerdo siempre. Con arroz, la comisión del arroz, revisen a ver si tiene todos iguales, y todas las organizaciones que a ustedes se les ocurre, a ver si siempre están igualiticos y hermaniticos todos. No, hay divisiones. Entonces a mí no me parece justo que nos critiquen por eso, porque eso es un mal general, y a lo mejor no es un mal, es una característica. Es una característica. Sí, hay que superarlo, estoy de acuerdo. Pero que hacer todo lo posible por superarla, eso estoy absolutamente de acuerdo. Y todo lo que se puede hacer, por superarla, estoy de acuerdo. Es difícil. Mira, yo matizo eso por una cuestión, es decir, nada más contradictorio, una contradicción histórica entre los evangélicos y los católicos, ¿no? Por sus dogmas. Y yo los viví. Que todos con la misma Biblia y ¿cuántas sectas? No, pero entonces el punto es cómo es que en medio de una coyuntura tan compleja como la que pasamos nosotros en las elecciones, los obispos católicos y los evangélicos de Alianza Evangélica logran coincidir logran hacer a un lado todos los pleitos históricos terribles teológicos que no solamente son pleitos, es que han causado guerras y matazones terribles, ¿no? Entre los católicos y los evangélicos.
por la creencia en María, por no María, por todas esas cosas. Hacen aparte todo eso y entre los dos se juntan con la bandera de la ideología de género y nos dan una buena bofetada que llevó a Fabricio a la segunda ronda. Mientras tanto, nosotros, ¿qué estábamos haciendo? Que vea como es un problema legitimar y normalizar el conflicto, porque a estas alturas del juego, habiendo pasado por ese fuego tan terrible, de esa prueba tan histórica, evangélica, toda la cosa de haber, es que gente, no era una cuestión solamente de que si me caso o no me caso, es que es todo el sistema republicano lo que estaba en juego aquí. Las libertades democráticas que habían caracterizado a este país era lo que estaba en juego. No era si Marco y yo nos casamos, ustedes dos se casan. No, es que ameritaba ser un frente en contra de todo ese discurso de odio, ¿verdad? Que haya discrepancias en todos los grupos sociales, por supuesto, pero frente a un enemigo común tiene que haber una unidad. Pero Marco, es que también hay cosas que se pueden hacer, es decir, por eso te digo, pensar estratégicamente pasa por eso, conformar un grupo. ¿Qué hizo la alianza esta? ¿Cómo se llama? Evangélica. No, los chicos de la alianza que se formó después de la segunda ronda, para la segunda ronda. Ah, sí, Alianza por Costa Rica. Alianza por Costa Rica. ¿Qué fue lo que hizo esa gente? Y fue lo mismo. Sí, se unieron y lograron cosas. Lograron cosas en revertir la tendencia de voto conservador en Guanacaste. En Guanacaste. Pues a la abuela. Cartago. Una amiga nuestra, Marta, me dijo, Rodri, nosotros trabajamos con las uñas. Sí. Y lo hicieron. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos presentar? Y eso fue porque nos enfrentamos a una situación extrema. Ya la gente vuelve a su estado de confort. Pues ahora viene la siguiente situación extrema. ¿Sabes cuál es el panorama que yo veo al 2022? Los ramachecos en el poder. Esa sería la situación extrema, sí, para nosotros. ¿Por qué? Bueno, estuvimos a punto, por eso se unió. Esa era la situación extrema. Te voy a decir por qué, mae. Porque ya midieron que no tenemos la capacidad. Les agradecemos este año que nos han escuchado, los consejos y recomendaciones, los amigos que hemos hecho, quienes nos han tenido la confianza para sentarse a conversar con nosotros, y a todos los que vendrán, porque volvemos con más. Así despedimos el 2018. Síganos en redes sociales como @corta_corriente y pueden escuchar toda la primera temporada y parte de la segunda en su plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast o Stitcher. En este episodio se utilizó música de los artistas nacionales Networks Music y Daniel Patiño. Dirección: Alonso Solís. Preproducción: Marco Ureña. Producción: Jason Salas. Diseño: Pedro González. Producción ejecutiva: Porpos. Nos escuchamos en 2019. I'll go and break my own record. I'll work hard, I'll be better and better. And I won't stop, not even for a minute. Es que Jason que está haciendo cara. ¿Vale del sillón? Ok. El señorón de pelo anaranjado rumbo al señor. Indignadísima. Ay, madre, no. Déjenme hablar, perras. Es que quiera que más. And I made it here to be with all of you.
en julio del 2018. Y eso no fue lo mejor de este 2018, chiquillos, chiquillas, chiquilles, chiquilles, chiquilles. Fue el Pride. ¿Chiquilles? Siga. En julio nos tiramos a la calle con miles de personas para decir que aquí estamos y que podemos vivir juntitos. Ah, no, juntos. Grabar con Chabelo. ¿Titis? Ese final de titis. Ok. I found the light in me, and I pulled through, and I made it here to be with all of you.